Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Juan. Bienvenido a todos los hermanos pastores al estudio bíblico pastoral. El día de hoy nos toca número 26. Vamos a buscar San Juan capítulo 15. Del versículo 1 hasta último versículo 27 voy a leer. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os amaré, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo
amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual aborrece del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hasta el versículo 27 he leído. Cuando yo estoy observando desde el capítulo 14 y 15, no está surgiendo alguna cosa que Jesucristo curaba a la persona de su enfermedad o estaba haciendo milagro o alguien que estaba conversando, ¿no? Sino que puramente Jesucristo estaba hablando. Es cierto, ¿no? Una enseñanza sin parar, constantemente está hablando, hablando, hablando. Por esa razón, mi Biblia, que cuando aparece la palabra de Jesucristo, la letra está permaneciendo como la letra roja. Entonces, el capítulo 14, 15 ya está lleno de rojas. Significa que fuera de Jesucristo no mucha gente estaban discutiendo, hablando. Entonces, leyendo este capítulo 15, yo puedo descubrir algunos vocabularios. Varias veces está repitiendo. Ustedes también están sintiendo, ¿no? Mientras tanto que está leyendo conmigo, ya puede ver alguna palabra. Dice que el mundo aborrecerá a ustedes. También Dios aborrecerá a los que aborrecen a Jesucristo y vosotros. Así estaba diciendo. Y además, Jesucristo estaba diciendo que amen a uno a otro. Y dos cosas, ¿no? Aborrecer y amar. Creo que son antónimos, ¿no? Es decir, que un grupo que son diferentes, ¿no? Positivo, negativo, entonces ya se pelea, ¿es cierto? Es igual que nuestro Señor Jesucristo estaba rescatando,
redimido un grupo, formando como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el cual es la iglesia. Por eso la iglesia es que un grupo de salvos que fueron purificados, santificados y apartados del mundo. Eso es la iglesia, no ubica edificio. Porque normalmente, ¿no?, nosotros podemos llamar, eso es la iglesia presbiteriana, metodista. Pero bíblicamente la iglesia es el grupo de los salvos. Por esa razón, entre los miembros de la iglesia, entre los grupos, debe ser purificados, redimidos, justificados. Sin que hace purificación, santificación, justificación, entonces este grupo está mezclado constantemente, ya produce problema, porque la palabra de justo, la palabra de pecador es totalmente diferente. También pensamiento del justo, el pecador, el pensamiento del pecador totalmente diferente. Por esa razón Jesucristo está iniciando con esta palabra sobre la enseñanza de la vid. ¿Cómo nosotros podemos considerar que los pámpanos de la vid verdadera? Porque Jesucristo estaba hablando, ¿no? Yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Entonces los pámpanos, es decir, que como ramas, ¿no?, están unidos. ¿Desde cuándo nosotros podíamos unir con nuestro Señor Jesucristo? Si hubiera sido unido con el Jesucristo, entonces nosotros, ¿qué tipo de persona debe ser? Es muy importante. Porque para permanecer el miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ya debe ser purificados, limpiados. Como igual que Efesios capítulo 5 está hablando, busquemos una palabra, ¿no? Efesios capítulo 5. Busquemos Efesios capítulo 5, el versículo 25. Ya voy a leer. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de la agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia se refiere a los pámpanos. La iglesia se refiere a los salvos. La iglesia se refiere a los que fueron redimidos. Según la palabra de Jesucristo, está diciendo que Jesucristo de primero entregó su vida para la iglesia. Es como igual que San Juan capítulo 10 estaba diciendo Jesucristo, yo pongo mi vida para que tengan la vida eterna las ovejas. Yo tengo derecho para dejar mi vida,
para retomar mi vida sobre la resurrección. Y luego nadie arrebatará mis ovejas en mi mano. Significa que desde que recibe la salvación, ya entre las ovejas están uniendo junto con Jesucristo. Por esa razón, cada persona tiene que tener experiencia de la salvación. La salvación no es que está congregando la iglesia. La salvación es que como fue perdonado de sus pecados una sola vez para siempre, para que renazca, para que sea salvo y justo, santo y perfecto. Después de ser redimido, después de ser renacido, después de ser purificado, limpiado, perdonado, ya esta persona tiene derecho de unir con nuestro Señor Jesucristo para que sea como uno de el pámpano, para que permanezca en la vid verdadera. El labrador de la viña es nuestro Dios. Por esa razón, el labrador observa los pámpanos. ¿Está permaneciendo o está separado? Por eso nuestro Señor Jesucristo ya había entregado su vida. ¿Para qué? Solamente único propósito es que Jesucristo murió en la cruz para cancelar el pecado de nosotros, para que nosotros seamos justos ante el Señor. Por su obra nosotros podíamos ser justificados, santificados y perfeccionados. Eso es el Evangelio. No es que yo tengo que procurar, yo tengo que guardar, no. Sujeto no es de nosotros. El sujeto, el que hace, el que domina, el que purifica, el que santifica, el que justifica a nosotros, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, nuestra base de la creencia de primero la obra de Jesucristo y de la sangre de Jesucristo, de la palabra de Dios. Así debe ser. Alguna persona, ¿no?, sin saber nada de la obra de Jesucristo, el poder de la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna, solamente procura para servir al Señor, no sirve. Más que nuestro deseo, se necesita conocer nosotros acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en esta palabra puramente está explicando acerca de la obra de Jesucristo. ¿Cómo dice? El versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Ya de primero Jesucristo nos amó. ¿Cómo Jesucristo nos amó? De primero, como dice, se entregó a sí mismo por ella para, ya, por favor, todos que están escuchando esta palabra, ¿no?, repitan con esta palabra, ¿ya? De primero yo digo, para santificarla. 1, 2, para santificarla. Y luego yo leo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 1, 2, 3, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Significa que por la palabra de Dios, por medio del Evangelio, por la sangre de Jesucristo, purificando, ya limpiado, ya purificó, justificó, santificó y perfeccionó. Solamente nosotros tenemos que estar de acuerdo. Sí, Señor, gracias por haber justificado, santificado y perfeccionados.
para que yo sea como un miembro de la iglesia que no tenga nada de arruga ni cosas semejantes y mancha algo, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, a través de la obra de Jesucristo, suficiente yo puedo ser un miembro de la iglesia, siendo santo, siendo justo, siendo perfecto. Ya volvamos, San Juan capítulo 15. Por esa razón Jesucristo estaba hablando así, el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ya de primero, ya vamos a ver. El pámpano que está permaneciendo la vid, ¿por qué no lleva fruto? Sí, debería llevar fruto. Porque recibiendo, absorbiendo alimentación a través de árbol vid y automáticamente al llegar tiempo va a tener fruto. Ese es el sistema de existencia del pámpano. Pero ¿por qué no está teniendo fruto? Única manera, está separado. Por esa razón Jesucristo estaba hablando separación. Después de recibir la salvación, si alguien que se separe de Jesucristo, ya no puede circular alimentación, no circula la vida. Por esa razón, después de recibir la salvación, muy importante, crecimiento de nuestro espíritu. ¿Sabe qué? Cuando nuestro espíritu si no crece, entonces ya tendrá problema. Siempre repite, ya yo soy salvo, yo no tengo pecado, pero ya no quiere leer la Biblia, ni quisiera servir al Evangelio, tampoco quiere orar al Señor, ni quisiera ofrendar al Señor, no busca la voluntad de Dios, tampoco quiere unir su corazón con el siervo de Dios, entonces será como monstruo. Monstruo. Nosotros estamos observando el libro de Timoteo y también Tito. En aquel entonces el apóstol Pablo estaba hablando varias veces. Yo estoy enviando a Timoteo a Efeso, yo dejé Efeso y también tiene que dominar así, tiene que exhortar estas cosas para que la gente no sea como soberbio. También yo estoy enviando a Tito. Tito ya tiene que recibir a estas personas para que no falte nada. ¿Qué significa? Después de recibir la salvación, cada uno ya tiene que permanecer como si fuera soldados en Cristo Jesús. Eso es la enseñanza de apóstol Pablo, que él actuó así. Por eso, siendo como soldado, no lleva propio mundo. Por ejemplo, ingresando en el campamento de servicio, ¿no? En aquel entonces ya su novia estaba llorando, recordando, mi amor, ¿dónde está? Y luego ya llegó una carta que está sufriendo, está deprimida, ya. Entonces, soldado cuando miró la carta de su novia y luego dejando su arma y quiere visitar a su novia sin tener permiso, entonces más tarde, ¿cómo será este hombre? Aunque surja alguna cosa,
esa cosa, su hermana está teniendo enfermedad y algo. Solamente cuando muera su padre, sus padres o sus abuelos, va a dar permiso de tener vacaciones para visitarlo, para funerar. Pero otra cosa ya no va a dar permiso. Yo conozco muy bien porque yo era soldado. Significa que siendo soldado no tiene que sujetar otra cosa, ¿no? Sino que solamente tiene que permanecer en el proyecto de servicio militar, nada más. Nosotros también, después de recibir la salvación, no tenemos que vivir como mundanos, sino que cada uno tiene que permanecer como soldados. Cuando llega la orden, ya tenemos que conquistar. Ahora, Conferencia Internacional de Congreso de Líderes Cristianos nos dio el tema, ¿no? De durante 5 días va a ser con el tema de el tiempo de conquistar, así dice. Por eso, periodista de TNE de Chile me preguntó, ¿qué significa el tiempo de conquistar? Yo no sé muy bien conquistar hacia dónde. Físicamente no, espiritualmente ya nosotros tenemos situación, circunstancia no tan bueno, ¿no? Porque por tener pandemia de un año, ya aparentemente no puede hacer nada. Pero nosotros tenemos que conquistar contra situación. Porque el gobierno no permite que haga seminario, campaña evangelística, no. En presencia, no. Pero nosotros conquistamos por la palabra de Dios para rescatar, salvar todo el mundo. Por eso, entre como 94 países están uniendo cada diferente idioma, haciendo transmisión de canales, televisiones, radios, con toda la manera, Facebook, YouTube, Internet, con toda la manera está predicando el Evangelio por la orden de la iglesia. Significa que nuestra iglesia, Misión Buenas Nuevas, ya puede trabajar fuertemente, armado, unido con toda la gente, ¿no? ¿Cómo puede actuar como si fuera soldados? A través de el siervo de Dios, Pastor Uxuba, nosotros fuimos entrenados, es decir, que hemos aprendido por medio de él. Significa que él durante 60 años, después de recibir la salvación, casi 60 años, sin parar, constantemente estaba predicando. Ayer en la tarde, iniciando la reunión con los ministros de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Oceana y con el pastor Usubano, desde 4:30 de la madrugada de Corea del Sur, él ingresó en Zoom. Nosotros estamos esperando. Dijo que iba a iniciar a las 5 de la madrugada, ¿no? Por eso ya antes de iniciar yo estaba preparando y antes de iniciar 30 minutos estoy esperando con el pastor Daniel Ho y con otros. Uno de 10 personas estaba esperando, pero de repente ingresa el pastor va saludando cómo están los pastores, ya cómo está actuando CLF cada país. Ya alguien puede testificar por la gracia de Dios. Yo ya presente, pastor, la iglesia de Chile, ya hace un año iniciando pandemia, pero a través de CLF y después de terminar la conferencia de pastor, ya está aumentando los pastores. Durante un año estamos reuniendo y estudiando la palabra de Dios. Entre ellos,
hoy en día está invitando la familia, como la pastora Erika Sandoval. En este momento, ¿no? Completo de su familia, cuñada o algo, todo, hasta su hijo, ya está ingresando junto. Y luego, obispo Emiliano Soto, que hizo felicitación. Entonces, él está agradeciendo a nosotros, también estamos uniendo alianza con los pastores de Chile. También está transmitiendo la predicación de Pastor Subán, enseñando de San Mateo cada semana, martes, domingos. Así estamos pasando. Estoy muy agradecido al Señor. Cortitamente estaba presentado ante el pastor Uspa. Imagínense, ¿no? Casi cada día, todo el año, toda la vida, desde 4:30 ya hasta como 11 de la noche, estaba trabajando sin parar, teniendo mucha edad, pero trabaja fuertemente. Por esa razón nosotros ya también estamos aprendiendo, despertado, cuando nosotros ya recibimos una orden, ya podemos trabajar fuertemente. Además, últimamente, ¿no? Vamos a tocar esta palabra. El versículo está hablando sobre esta palabra. El versículo 15, voy a leer. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. También el versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Significa a través de el Espíritu Santo del Señor, el cual es consolador, nos hace recordar de la palabra de Jesucristo que había enseñado. También Jesucristo nos trata como amigos. Significa que ya después de recibir la salvación, no es como pecadores enemigos de Dios, sino que somos como miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque los pámpanos y la vid no puede dividir. Está uniendo, uno es. Por eso nosotros tenemos que confesar. Cuando recibimos la salvación, el Espíritu Santo del Señor está en mí, en nosotros. El Espíritu Santo del Señor es mismo el Espíritu de Jesucristo que mora en nosotros, para que tengamos muchos frutos. Por esa razón, a través del Consolador, el Espíritu Santo del Señor nos hace recordar. Por eso, mientras tanto que estamos aprendiendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, escuchando la predicación de otros pastores, el Espíritu Santo del Señor nos hace recordar. Por eso nosotros podemos predicar el Evangelio. Creo que Dios va a trabajar cada uno de ustedes por medio del Espíritu Santo del Señor para que recuerden la palabra de Dios, la enseñanza de Dios. Por eso, cuando predicando el Evangelio, también el Espíritu Santo del Señor trabajará cada uno de ustedes para que llegue la justicia de Dios de sus bocas, para que reciban la salvación. El de hoy, así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día nosotros, cuando tenemos este estudio bíblico, Dios nos da paz,
alegría, gozo, felicidad. Porque por escuchar su palabra, siempre trabaja en el corazón de nosotros. No para otra persona estamos aprendiendo, sino que crezca nuestro espíritu a través de su palabra. También cada día nosotros estamos recibiendo su gracia y bendición. También Jesucristo dice que amen uno a otro. Por eso nosotros tenemos gran amor hacia entre nosotros. Espero que nos bendiga para que unamos juntos, para que trabajemos juntos a través de la guía del Espíritu Santo del Señor. Y bendiga también la actividad de CLF. Hasta 19 va a seguir. Espero que nos bendiga. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.